Anthropic acaba de soltar Opus 5 y lo primero que salta a la vista es que es más barato y menos restrictivo que Fable 5, su modelo de peso pesado anterior. Y ojo porque esto no es una actualización menor, lo lanzan solo 2 meses después de Opus 4.8 y en varios benchmarks ya está por encima de Fable. Espera. Que Fable 5 era el modelo grande, el caro, el que necesitabas para tareas complejas. Y ahora sacan Opus 5, que es más pequeño pero rinde igual o mejor, y encima más barato. ¿Por qué lanzan otro modelo tan rápido? Normalmente estos ciclos son más largos. Porque han cambiado la estrategia. Fíjate, Opus 5 es más pequeño en términos de parámetros, pero rinde mejor. Eso significa que han optimizado la arquitectura, no solo han escalado. Es la misma lección que estamos viendo con modelos como Química 3 de China o los propios avances de Mistral. La carrera ya no es solo el modelo más grande gana, sino el modelo más eficiente para cada caso de uso gana. Y aquí hay un detalle clave para empresas. Opus 5 no tiene la política de retención de datos de 30 días que sí tiene Fable. Ah, eso es gordo. Porque una de las barreras que ponían las empresas para adoptar Fable era precisamente esa. Tus datos se quedan 30 días en los servidores de Anthropic. Con Opus 5, ese problema desaparece. ¿Y qué más han cambiado? Han introducido una función que se llama Automatic Fallbacks. Imagina que tu agente de IA hace una petición que choca contra una barrera de seguridad, un tema sensible o un límite de contexto. En lugar de cortar la conversación o lanzar un error genérico, el modelo hace un fallback automático a una respuesta más segura o redirige la consulta. Es menos disruptivo, más fluido. Para una empresa que integra IA en un proceso de atención al cliente, por ejemplo, esto es oro, el usuario no se queda colgado, la conversación sigue. Vale, entonces Anthropic está moviendo ficha en dos frentes. 1. Precios más agresivos y menos restricciones para que las empresas digan, sí, quiero. Y 2. Mejoras en la experiencia de integración, como los fallbacks. ¿Y esto cómo se conecta con lo de Prentice? ¿El laboratorio de Reid Hoffman y Mark Pincus que está levantando $100 millones? Directamente. Prentice está buscando 100 millones con una valoración de 1.000 millones para desarrollar agentes de IA que automaticen tareas rutinarias de oficina. Su modelo IB32B dice que supera a GPT 5.4 de OpenAI y a Claude Opus 4.6 de Anthropic en benchmarks de uso de ordenador, y con un coste menor. Ya tienen contratos por hasta 50 millones. La tesis es clara, la ofimática va a ser un caso de uso mayor que la propia codificación. IB32B, 32.000 millones de parámetros. Es un modelo relativamente pequeño comparado con los gigantes, pero centrado en tareas de uso de ordenador. Mover el ratón, rellenar formularios, extraer datos de una web, cosas así. ¿Y de verdad supera a modelos mucho más grandes en eso? Eso es lo que afirman, y si es cierto, confirma lo que decíamos, la especialización gana. Un modelo de 32B parámetros entrenado específicamente para tareas de interfaz de usuario puede rendir mejor que un modelo generalista de 500B o 1T parámetros intentando hacer lo mismo, porque ha visto millones de ejemplos de clics, scrolls, rellenos de formularios. Y además cuesta mucho menos ejecutarlo. Es como tener un coche de carreras para circuito y un todoterreno para montaña, cada uno es mejor en su terreno. Y aquí entra el contexto de la guerra de modelos. Por un lado tienes Anthropic bajando precios con Opus 5, por otro a Prentice apostando por modelos especializados y pequeños, y por otro a OpenAI con sus modelos cada vez más integrados en hardware como el teclado micro. ¿Hay una dirección clara o estamos en un momento de experimentación total? Hay una dirección, y es la que comentaba, la competencia se está moviendo hacia modelos más eficientes y especializados, no solo más grandes. El más grande gana era la narrativa de 2023 y 2024. Ahora estamos viendo que la eficiencia, el coste por inferencia, la privacidad y el ajuste a casos de uso concretos son los factores diferenciales. Opus 5 es más barato y menos restrictivo que Fable 5. IB32B dice que rinde como uno grande pero cuesta menos. La siguiente batalla no es quién tiene el modelo con más parámetros, sino quién ofrece el mejor rendimiento por dólar para una tarea específica. Entonces, cuando una empresa dice, quiero un agente que automatice mis facturas, no necesita un modelo que sepa de literatura medieval o de física cuántica. Necesita uno que entienda facturas, PDFs, formatos de tabla, y que sea barato de ejecutar. Y ahí es donde modelos como Opus 5 o IB32B entran con fuerza. Exacto. Y eso cambia la ecuación de adopción empresarial. Antes, probar IA generativa era caro, necesitabas el modelo grande, las GPUs, el equipo de ML. Ahora, con modelos más ligeros y eficientes, el umbral de entrada baja. Por eso vemos que Prentice ya tiene contratos por 50 millones antes de lanzar oficialmente. El mercado está hambriento de soluciones que funcionen, que sean rentables y que no exijan una infraestructura descomunal. Y justo cuando hablamos de eficiencia y coste por inferencia, OpenAI hace un movimiento que va en dirección completamente opuesta, lanzan un teclado. El micro, $230, 6 teclas de agente personalizables, hecho en colaboración con Workloader. ¿Qué pinta un teclado en medio de todo esto?
Pues es una jugada curiosa, y llega en un momento especialmente polémico para OpenAI. Tienen una demanda de Apple por supuesto robo de secretos comerciales, hay rumores de que están desarrollando un producto de hogar inteligente, y de repente sacan un teclado de $230. No es un producto barato, no es un producto para el público general. Es un teclado mecánico de alta gama, con construcción robusta, estética muy Apple Coded, pero que solo tiene sentido si vives dentro de ChatGPT. O sea, que no es un teclado para escribir mejor. Es un teclado para tener acceso directo a las funciones de IA. 6 teclas de agente que puedes configurar para lanzar prompts concretos en ChatGPT o Codex, más 6 teclas de comando y un botón de dictado por voz. Pero claro, por $230 te compras un teclado mecánico de gama alta normal, y este además te exige aprender a usarlo. Las primeras reseñas de programadores son muy mixtas. Exacto, y ahí está el dilema. Los programadores, que son el público objetivo natural, dicen, la construcción es sólida, las teclas suenan bien, pero la curva de aprendizaje es pronunciada y no estoy seguro de que me ahorre tiempo. Y para el público general, es un misterio para qué necesito 6 teclas dedicadas a una IA que igual uso con el móvil. OpenAI está buscando un punto de contacto físico con el usuario, algo que te recuerde que la IA está ahí, que puedes tocarla, pero no está claro que hayan dado en el clavo. Pero tiene sentido si lo piensas como un movimiento estratégico, no como un producto de consumo masivo. OpenAI quiere que los desarrolladores tengan su hardware, que integren ChatGPT en su flujo de trabajo de forma física, no solo con una ventana de chat. Es como cuando Google lanzó los Pixel antes de que nadie los pidiera, estaban marcando territorio. Claro, y por eso hablaba de puntos de contacto físicos. La IA ha estado hasta ahora en la nube, en una interfaz de chat, en una API. Pero el siguiente paso es que tenga presencia física en tu escritorio, en tu casa, en tu coche. El micro es un intento, el rumor del hogar inteligente es otro, y el modo de voz en escritorio del que vamos a hablar ahora es el complemento lógico. Múltiples interfaces para el mismo motor, pero el teclado es el más arriesgado. Porque un teclado es algo muy personal, y cambiarlo es difícil. Y luego está el precio. $230 para un teclado que solo es útil si usas ChatGPT a diario y además tienes la paciencia de configurar las macros y aprender los atajos. Es un producto para entusiastas, para los que ya están todo el día en ChatGPT. No es un producto para conquistar al mercado, es un producto para fidelizar a los que ya están dentro. Exactamente. Y eso es interesante porque contrasta con la estrategia de Anthropic, que está bajando barreras de precio y privacidad para que más empresas entren. OpenAI, en cambio, lanza un producto físico caro y de nicho. Son dos filosofías distintas, una quiere expandir la base de usuarios, la otra quiere profundizar la relación con los usuarios que ya tiene. Y las dos pueden ser correctas, pero el teclado micro es, de momento, una curiosidad más que un cambio de juego. Y hablando de interfaces, porque del teclado pasamos directamente a la voz. OpenAI ha actualizado la aplicación de escritorio de ChatGPT para incluir soporte de voz, y esto no es el mismo modo de voz del móvil. Es bastante más potente. Puedes ejecutar comandos complejos de varios pasos, interactuar con páginas web y aplicaciones, y en macOS además acceder al contenido que tienes en pantalla. O sea, que no es solo dictarle un mensaje y que te lo transcriba. Es que le dices, coge los datos de esta tabla de la web, mételos en una hoja de cálculo y envíame un resumen por correo, y lo hace. Eso ya es un salto cualitativo respecto al asistente de voz típico. Exactamente. La clave está en que utiliza la familia de modelos ChatLive, que OpenAI lanzó a principios de mes. No es un reconocimiento de voz con un LLM pegado detrás, es un modelo diseñado específicamente para entender comandos de voz y ejecutar acciones en el entorno de escritorio. Puede ver lo que tienes en pantalla, identificar botones, menús y actuar sobre ellos. Ahí está la diferencia entre un asistente de voz y un agente que ejecuta tareas. El asistente te responde, el agente te hace el trabajo. Pero claro, ¿cómo funciona en la práctica? Porque si le digo, organiza estos archivos, necesito que sepa qué archivos, dónde están, qué criterio de organización quiero. Y por eso es progresivo. No es que OpenAI haya resuelto la comprensión total del contexto de escritorio de golpe. Pero sí que puedes, por ejemplo, tener una hoja de cálculo abierta, señalarle mentalmente una columna, o con el cursor, y decirle aplica este formato a todas las celdas que tengan valores superiores a 100 minutos. Y lo hace. Es más potente que la versión de móvil porque el escritorio te da un contexto visual y de aplicaciones mucho más rico. Vale, entonces conecto esto con el teclado micro del que hablábamos. Por un lado tienes un teclado físico con teclas dedicadas a la IA, por otro tienes comandos de voz que hacen lo mismo o más. ¿No se pisan? Porque si puedo hablarle al ordenador, ¿para qué quiero 6 teclas de agente? No se pisan, se complementan. El teclado es para acciones rápidas y repetitivas sin tener que hablar, sobre todo si estás en una oficina o en un entorno donde no quieres estar dando órdenes en voz alta. La voz es para comandos más largos, complejos o cuando tienes las manos ocupadas. OpenAI está construyendo un ecosistema de interfaces, teclado, voz, chat, API.
El mismo motor, diferentes formas de interactuar según el contexto. La pregunta es si consiguen que todo funcione bien junto. ¿Y en productividad diaria, dónde crees que impacta más esto? Porque la voz en el móvil está bien para cosas rápidas, pero en el escritorio, no sé. A mí me cuesta imaginar a alguien hablándole al ordenador en medio de una oficina abierta. Ahí le has dado. El impacto real va a estar en entornos donde ya hay cultura de comando de voz, diseño gráfico con herramientas como Photoshop, desarrollo con IDEs, análisis de datos donde tienes las manos en el teclado pero necesitas lanzar consultas complejas. Y también en entornos remotos, donde trabajas solo en casa. Pero en una oficina abierta, la voz tiene más barreras sociales que técnicas. Por eso insisto en que es un ecosistema de interfaces, no hay una única forma correcta de interactuar con la IA. Dejamos OpenAI y su ecosistema de interfaces y damos un giro completo a un tema mucho más geopolítico. Serpa AI, la empresa vasca de IA, ha cerrado una ronda de 18 millones de dólares donde el Estado español, a través de la SED, ha entrado en el accionariado por primera vez. ¿Por qué coño el Estado se mete a invertir en una empresa de IA? Pues porque aquí el Estado no está invirtiendo como un venture capital cualquiera. Está haciendo una jugada de soberanía digital. La SET es la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, y al entrar en el capital de Serpa, ahí, lo que está diciendo es, necesitamos tener capacidad de IA controlada desde dentro sin depender de empresas extranjeras para datos sensibles. Y Serpa, ahí es el candidato perfecto porque su núcleo es la privacidad de datos. O sea, que no es que el Estado quiera montar un chat GPT español. Es que quieren poder entrenar modelos con datos que no pueden salir del país, ¿no? Datos de ministerios, de defensa, de sanidad. Exactamente. Serpa, ahí se ha especializado en lo que llaman soberanía del dato. La idea es que tú puedes entrenar modelos de lenguaje con tus datos confidenciales sin tener que enviarlos a los servidores de OpenAI, Anthropic o Google. El modelo se entrena localmente o en una infraestructura controlada, y los datos nunca salen de tu perímetro de seguridad. Es como tener una refinería de petróleo en tu país en vez de exportar el crudo y comprar la gasolina ya refinada. Ah, entonces la analogía de la soberanía energética me encaja. No quieres depender de que otros países te refinen el petróleo porque si hay conflicto, te quedas sin gasolina. Aquí es igual, si toda tu IA crítica depende de servidores en Estados Unidos o China, y mañana hay una restricción o un cambio de política, te quedas sin capacidad de procesar tus datos. Claro. Y por eso Serpa, ahí tiene clientes como Indra, que es una empresa de defensa y tecnología, o el NIH, que son los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Son organizaciones que manejan datos sensibles, secretos militares, historiales médicos, y no pueden permitirse que esos datos viajen a la nube de un tercero. Con Serpa, ahí, entrenan modelos sin ceder la información. Y eso es exactamente lo que busca el Estado español, tener la capacidad de hacerlo con sus propios datos. Y la ronda la lidera Forgepoint Capital, que es un fondo de Silicon Valley especializado en ciberseguridad. Eso también da una pista, los inversores ven esto como un tema de seguridad nacional, no solo de IA. Exacto. Forgepoint sabe que la soberanía del dato va a ser uno de los grandes debates de los próximos años. Igual que la energía, la comida o los semiconductores, los datos y la capacidad de procesarlos con IA se están convirtiendo en un activo estratégico que los países quieren controlar. No es casualidad que la Unión Europea esté empujando con el AI Act, y que países como España, Francia o Alemania estén buscando sus propias alternativas soberanas. Serpa, ahí es la apuesta española en ese tablero. Entonces, cuando hablamos de IA soberana, no estamos hablando de hacer un modelo que hable en español y punto. Estamos hablando de controlar la infraestructura, los datos y el proceso de entrenamiento para que no dependas de nadie más. Y eso cambia completamente la conversación, porque de repente la IA no es solo tecnología, es geopolítica. Exacto, y es la misma tensión que vamos a ver en el siguiente tema, el pulso entre modelos abiertos y cerrados. Porque la soberanía digital se puede conseguir de dos maneras, o construyes tu propia infraestructura con modelos abiertos que puedes auditar y controlar, o externalizas a un proveedor de confianza como Serpa, ahí que te garantiza que los datos no se escapan. El Estado español con esta inversión está apostando por la segunda vía, pero el debate de fondo es el mismo, ¿quién controla realmente la IA que usas? Y esto de la soberanía digital conecta directamente con el debate que está ahora mismo en la Casa Blanca. Porque hemos tenido dos cartas abiertas casi idénticas en cuestión de días, una firmada por 25 empresas tecnológicas, incluyendo Nvidia, Microsoft, Meta y Mistral, y otra muy similar de Meta, Microsoft, Nvidia y IBM. Las dos pidiendo que no se restrinja la IA de pesos abiertos. ¿Por qué dos cartas? ¿No podían firmar todos la misma? Buena observación. No son exactamente iguales, aunque el mensaje de fondo es el mismo, no nos pongan barreras a los modelos de código abierto o de pesos abiertos. La primera, la de las 25 empresas, es más amplia y tiene un componente geopolítico explícito, menciona a China y al modelo Química 3. Dice básicamente si restringen los modelos abiertos aquí, China va a ganar la batalla de la IA con sus modelos abiertos, y nos vamos a quedar atrás.
La segunda, la de Meta, Microsoft, Nvidia e IBM, es más técnica y se centra en seguridad y destilación de modelos. Ah, entonces la primera es más política, la segunda más técnica. Pero el argumento central es el mismo, que los modelos abiertos son más seguros que los cerrados. Eso me choca, porque el discurso dominante desde que salió ChatGPT ha sido justo el contrario. Los modelos cerrados son más seguros porque controlas quién accede, cómo se usan, y pones barreras de seguridad. Exacto, y ahí está la jugada. Las empresas firmantes están dando la vuelta al argumento de seguridad. Dicen, un modelo cerrado es una caja negra. Solo el desarrollador sabe qué hay dentro, qué datos se usaron, qué sesgos tiene. Con un modelo abierto, cualquier investigador, cualquier universidad, cualquier auditor externo puede descargarlo, inspeccionarlo, buscar vulnerabilidades, encontrar sesgos y proponer correcciones. Es como la diferencia entre el software propietario y el código abierto en ciberseguridad. Durante años se dijo que el software cerrado era más seguro porque los hackers no podían ver el código. Y luego resultó que el software abierto tenía más ojos revisándolo y se parcheaba más rápido. Es la falacia de la seguridad por oscuridad. Ocultar el código no lo hace más seguro, solo hace que menos gente pueda encontrar los fallos. Y aquí aplican el mismo principio, un modelo cerrado puede tener alucinaciones, sesgos o vulnerabilidades de seguridad que solo el equipo de OpenAI o Anthropic pueden ver. Un modelo abierto, en cambio, lo examina medio mundo. Claro. Y por eso la Carta de las 25 empresas insiste en que las restricciones gubernamentales no solo frenarían la innovación, sino que concentrarían el poder en un oligopolio de grandes empresas. Porque si solo puedes usar modelos cerrados de OpenAI, Google o Anthropic, dependes de ellos para todo. Y si mañana cambian sus términos de uso, suben los precios, o deciden no servir a tu sector, te quedas sin alternativa. Los modelos abiertos son un seguro contra la dependencia de un solo proveedor. Y luego está el tema de China. La carta menciona explícitamente a Química 3, el modelo chino de pesos abiertos que ha puesto nervioso a Silicon Valley porque rinde al nivel de los mejores modelos cerrados occidentales, pero es abierto. El mensaje es, si prohibís los modelos abiertos aquí, las empresas chinas van a dominar el ecosistema abierto global, y nosotros nos quedamos fuera. Es un argumento de competitividad nacional. Exactamente. Y es un argumento potente porque la administración estadounidense no quiere oír que China está ganando en nada relacionado con IA. Al mencionar a Química 3, las empresas están diciendo, la batalla no es solo entre empresas americanas, es entre ecosistemas. Y si el ecosistema abierto se desarrolla en China mientras aquí lo restringimos, perdemos la ventaja competitiva. Es una jugada inteligente, apelan al miedo a China para defender la apertura. Y la segunda carta, la de Meta, Microsoft, Nvidia e IBM, añade un matiz importante. Habla de la destilación de modelos como una técnica legítima que no debería ser restringida. ¿Por qué mencionan eso? Porque la destilación es el proceso por el que coges un modelo grande y entrenas uno más pequeño para que imite su comportamiento, usando las salidas del grande como datos de entrenamiento. Es una de las técnicas clave para crear modelos eficientes y baratos, como los que comentábamos con Opus 5 o IB32B. Pero algunos actores, especialmente los que tienen modelos cerrados y caros, ven la destilación como una amenaza. Alguien podría destilar su modelo propietario en uno abierto más barato y competirles con costes mucho menores. O sea, que OpenAI podría decir, no me destiles GPT-5 para hacerte tu propio modelo barato. Y las empresas que firman la carta dicen, eso no puede ser. La destilación es una técnica de investigación legítima. Es la misma tensión que en el software. ¿Puedes hacer ingeniería inversa de un producto para crear uno compatible? Exacto. Y el argumento de Meta, Microsoft, Nvidia e IBM es que restringir la destilación frenaría la innovación y la eficiencia. Porque si no puedes destilar, cada empresa tiene que entrenar sus modelos desde cero con costes astronómicos, y solo los gigantes pueden permitírselo. La destilación democratiza el acceso a modelos de calidad. Pero también es cierto que mal usada, puede ser una forma de robo de propiedad intelectual. El debate está servido. Entonces, resumiendo, tenemos dos cartas, una más política que menciona a China, otra más técnica que defiende la destilación, pero ambas con el mismo núcleo, no nos cierren los modelos abiertos. Y el argumento de seguridad es el más interesante, porque le da la vuelta a la narrativa predominante. Los modelos abiertos serían más seguros precisamente porque son transparentes. Sí, y es un argumento que va a ganar peso cuanto más veamos casos de fallos en modelos cerrados que nadie pudo auditar hasta que fue demasiado tarde. La transparencia no es solo un valor ético, es un mecanismo de seguridad. Y en este pulso entre apertura y control, lo que están decidiendo es quién puede examinar, modificar y confiar en los modelos que usamos. No es una discusión técnica menor, es una discusión sobre cómo queremos que sea la gobernanza de la IA. Y ahora quiero traer 3 noticias que, aunque parecen desconectadas, tienen un hilo común muy potente. La primera viene del MIT. Una estudiante de doctorado llamada Lauren Forty está desarrollando protocolos para operar plantas nucleares de forma remota y autónoma. Pero ojo, no está usando IA al uso. ¿Cómo que no usa IA? Suena a caso de libro para poner un modelo de lenguaje a controlar válvulas y sensores.
Pues ahí está la gracia. Fortier viene de ser operadora nuclear en la Marina de Estados Unidos y ha elegido un enfoque basado en autómatas de estados finitos. Es decir, máquinas de estado con reglas explícitas, completamente transparentes, en lugar de una red neuronal que toma decisiones que nadie puede explicar del todo. Y la razón es clave: en una planta nuclear, necesitas confianza absoluta en cada decisión. Si un modelo de IA alucina y abre una válvula que no toca, el problema no es un prompt mal generado, es un accidente nuclear. Ah, entonces no es que la IA no pueda hacerlo. Es que no es lo suficientemente fiable para algo donde el margen de error es cero. Prefieren un sistema más simple pero que puedas auditar línea por línea, estado por estado. Exacto. Y este proyecto está pensado para microreactores en zonas rurales, donde no puedes tener un equipo de operadores 24/7. Necesitas automatización, pero automatización que genere confianza. Colaboran con el Laboratorio Nacional de Idaho y Westinghouse, y la tesis es que la energía nuclear limpia solo será viable económicamente si consigues reducir los costes de operación manual. Pero la transparencia no es negociable. Y esto conecta directamente con la segunda noticia, que va en dirección opuesta. OpenAI acaba de integrar ChatGPT con Apple Health y expedientes médicos. Los usuarios pueden conectar sus datos de salud, medicamentos, resultados de laboratorio, actividad física, para que ChatGPT les dé respuestas personalizadas. ¿Pero no es exactamente el mismo problema? ¿Fiabilidad en un ámbito donde los fallos pueden ser graves? Sí y no. OpenAI ha sido muy cuidadosa en cómo lo presenta. Primero, solo está disponible para mayores de 18 años. Segundo, insisten en que es una herramienta de apoyo, no diagnóstica. No te va a decir tienes cáncer, te va a decir según tus últimos análisis, tus niveles de vitamina D están bajos, quizá deberías consultarlo con tu médico. Y utilizan modelos específicos para esto, GPT-5.5 Instant y GPT-5.6 Sol, que han sido probados por médicos para validar su funcionamiento. Vale, pero la línea entre apoyo y diagnóstico es muy fina. Si un usuario le pregunta, ¿qué síntomas tengo?, y ChatGPT le da una respuesta que parece un diagnóstico, aunque tenga un disclaimer, el daño puede estar hecho. La gente confía en estas herramientas. Por eso mismo OpenAI ha puesto el foco en que es una herramienta para entender y gestionar información médica, no para reemplazar al profesional. Que te ayude a interpretar un informe, a recordar tomar la medicación, a ver tendencias en tu actividad física. Pero el riesgo existe y es el mismo que con cualquier IA generativa en ámbitos sensibles. La frontera entre útil y peligroso depende de cómo se use, no solo de cómo se diseñe. Y aquí entramos en la tercera noticia, que es casi la respuesta de una comunidad a este tipo de problemas. Codever, la plataforma de desarrollo colaborativo, ha hecho dos votaciones muy importantes. Una, prohibir explícitamente que sus datos se usen para entrenar modelos de lenguaje grandes. 2, vetar los proyectos de vibe coding, o sea, código generado casi en su totalidad por IA con mínima intervención humana. Codever es como el GitHub europeo, con un enfoque más comunitario y ético. Y la decisión es fuerte porque no solo dicen no uséis nuestros datos, sino que también dicen no queremos proyectos hechos por IA sin supervisión humana. Y la motivación no es ideológica, es práctica. Los rastreadores de IA les generan costes de infraestructura enormes. Servir peticiones de bots que se bajan todo el repositorio para entrenar modelos cuesta dinero, y la comunidad ha dicho hasta aquí. Claro, porque al final alguien paga los platos rotos. Los gigantes de la IA entrenan con datos públicos, pero el coste de servir esos datos lo asumen las plataformas que los alojan. Codever es una comunidad pequeña, no tiene los recursos de GitHub de Microsoft para absorber ese tráfico. Y además, hay una cuestión de principios: tienes derecho a coger todo el código de una comunidad, entrenar un modelo, y luego venderlo como producto sin compensar a nadie. Exacto. Y las tres noticias, aunque parecen de mundos distintos, hablan de lo mismo: confianza, transparencia y quién paga. En el MIT, eligen un sistema abierto y auditable en lugar de una caja negra de IA, porque la confianza en nuclear no se negocia. En OpenAI intentan navegar la línea entre utilidad y riesgo en salud, con modelos específicos y validación médica, pero el riesgo de mal uso sigue ahí. Y en Codever, la comunidad dice no, así no nos uséis sin nuestro consentimiento y sin asumir los costes. Son tres formas distintas de poner límites. El MIT pone límites técnicos, elige la tecnología más transparente aunque sea menos inteligente. OpenAI pone límites de uso, es apoyo, no diagnóstico. Y Codever pone límites legales y comunitarios, no a la extracción de datos, no al código generado sin supervisión. Y en los tres casos, el debate es el mismo: la IA avanza, pero la sociedad, las instituciones y las comunidades están diciendo, vale, pero con condiciones. Y eso es sano. Porque hasta ahora la narrativa ha sido, la IA llega y lo cambia todo, adaptaos. Pero estas tres noticias muestran que hay ámbitos donde la adaptación no es automática, donde hay que negociar las reglas, donde la transparencia y el consentimiento importan. No es frenar la innovación, es asegurarse de que la innovación no pase por encima de la confianza y la responsabilidad. Y luego está OpenAI Presence, que acaban de lanzar.
Y esto es curioso porque no es un producto que puedas comprar y usar por tu cuenta. OpenAI te asigna sus propios ingenieros para cada implementación. ¿Por qué no lo venden como un servicio de autoservicio, como hacen con ChatGPT normal? Porque han aprendido la lección. Los proyectos de IA agéntica en empresas fracasan por 3 razones: gobernanza, valor comercial claro y disciplina operativa. No basta con darle a una empresa una API y decirle monta tu agente. La mayoría de los proyectos piloto de IA mueren porque no se integran con los procesos reales, no tienen permisos bien definidos, o generan resultados que el negocio no sabe cómo validar. Entonces Presence no es un producto, es un servicio de consultoría con ingenieros de OpenAI metidos en tu empresa. Te venden el proyecto, no la tecnología. Exacto. Presence se vende como un proyecto con un alcance definido. Cada interacción de la gente se centra en una tarea específica, con mucho trabajo en integración, permisos y gestión del cambio. Y OpenAI lo dice claro, un agente de Presence no está listo para producción solo con la ingesta de documentos. Necesitas personalización, necesitas entender cómo funciona tu organización, qué datos puede y no puede tocar el agente, cómo se audita lo que hace. Y esto contrasta completamente con el enfoque de Prentice del primer segmento. Prentice quiere vender agentes que automaticen tareas de oficina como un producto, casi como un SaaS. OpenAI, en cambio, dice, esto es tan complejo que necesitas que nuestros ingenieros se sienten contigo. ¿Son dos filosofías opuestas o complementarias? Son dos modelos de negocio distintos para dos tipos de cliente. Prentice apunta a tareas rutinarias y repetitivas, rellenar formularios, extraer datos, donde el riesgo de error es bajo y el proceso está muy estandarizado. Ahí un producto autoservicio funciona. OpenAI Presence apunta a agentes empresariales complejos, donde la gente toca sistemas críticos, datos sensibles, y necesita integrarse con la gobernanza de la empresa. Ahí no puedes soltar un producto y esperar que funcione. Es la diferencia entre comprar una aspiradora robot y contratar a un equipo de limpieza profesional. La aspiradora robot va bien para el día a día, pero si tienes que limpiar un quirófano, necesitas protocolos, certificaciones, personal entrenado. Y OpenAI está diciendo, no te vendemos la aspiradora, te vendemos el servicio de limpieza completo. Exactamente. Y esa es la reflexión importante, la IA empresarial no es solo tecnología, es cambio organizacional. Cuando metes un agente que puede ejecutar tareas por sí mismo, estás cambiando quién hace que, cómo se auditan las decisiones, qué controles de seguridad se aplican. Eso requiere personalización, formación, y un acompañamiento que un producto de autoservicio no puede dar. OpenAI ha entendido que para vender a grandes empresas, tiene que vender el proyecto completo, no solo el modelo. Entonces, el mensaje para las empresas que escuchan esto es, si quieres automatizar procesos simples, mira opciones como Prentice o modelos pequeños y eficientes. Si quieres un agente que toque sistemas críticos, prepárate para una implantación larga, con ingenieros del proveedor sentados en tu mesa y mucho trabajo de integración. No hay atajos. Y antes de cerrar, quiero traer una noticia que parece puramente técnica pero creo que ata muchos cabos. Hugging Face ha probado la nueva GPU de AMD, la Instinct Mi455X, con 432 GB de memoria HBM4. Y los resultados son llamativos, maneja más del triple de solicitudes concurrentes que la Mi300, y tiene una tasa de éxito del 99,5% en las 24 arquitecturas clave de Transformers. ¿Por qué debería importarme esto más allá de que es un número grande? Porque la memoria se ha convertido en el cuello de botella real de la IA, no los parámetros del modelo. 432 GB de memoria HBM4 permiten mantener muchísimo más contexto en caché. Eso significa que puede servir más usuarios con menos GPUs, porque el cuello de botella no es calcular, sino recordar. Y aquí aparece el concepto clave, el caché KV. Es la memoria que guarda las interacciones previas para no tener que recalcular todo cada vez. Más memoria caché KV igual a más solicitudes concurrentes igual a menos GPUs necesarias igual a coste más bajo por inferencia. Entonces esto es exactamente el mismo tema que hemos visto todo el episodio, pero en la capa de infraestructura. Modelos más eficientes, interfaces multimodales, y ahora GPUs que permiten servir más con menos. AMD está compitiendo con Nvidia no solo en raw compute, sino en memoria, que es donde se está moviendo la pelea. Exacto. Y el dato de que Hugging Face haya logrado un 99,5% de éxito en los modelos de Transformers es relevante porque muestra que AMD ya no es una alternativa de segunda clase. Si puedes ejecutar los mismos modelos con el mismo rendimiento pero con más memoria y potencialmente menor coste, la ecuación cambia para los centros de datos. No es que Nvidia vaya a desaparecer, pero la competencia en infraestructura va a bajar precios y aumentar capacidades, igual que hemos visto con los modelos. Vale, Elena, llevamos todo el episodio viendo piezas que parecen independientes pero que tú has ido conectando. ¿Quieres hacer el cierre? ¿Las 3 líneas de fuerza que ves? Sí. Primera, la carrera ya no es por el modelo más grande, sino por el más eficiente para cada caso de uso.
Opus 5 IB 32B. La destilación, los modelos abiertos, todos apuntan a que el rendimiento por dólar es la nueva métrica reina. Segunda, las interfaces se están multiplicando. Teclado, voz, chat, API, agentes con ingenieros adjuntos. La IA ya no es solo una ventana de texto, está buscando puntos de contacto físicos y multimodales con nosotros. Y tercera, el pulso entre apertura y control. Las cartas a la Casa Blanca, la soberanía digital de Serpa, ahí, la decisión de Codeber, la transparencia en la nuclear, todo eso es la misma conversación. ¿Quién controla la IA? ¿Quién puede auditarla? ¿Quién paga los costes? No es una discusión técnica, es una discusión sobre cómo queremos que sea la gobernanza de esta tecnología. 3 líneas que se cruzan: eficiencia, interfaces, control. Y la sensación con la que me quedo es que estamos en un momento de bifurcación. No hay una única dirección, hay varias, y cada empresa, cada país, cada comunidad está eligiendo su camino. Lo que no sabemos es qué caminos llevan a dónde. Elena, esto ha sido denso pero muy claro. Gracias.